Diputada. Gracias. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. María del Carmen Azuara Curi. Esos pensamientos y acciones en muchas ocasiones laceran y dañan a nuestras personas con discapacidad. Debemos de ser incluyentes y entender a la inclusión como una fortaleza ligada al respeto y a la tolerancia. Debe de dar entereza, madurez de la sociedad. Con su venia, diputada Ingrid Chemeleski Castro, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México, diputados y diputadas de esta honorable soberanía, donde resuena la voz del pueblo mexiquense, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan en las diferentes plataformas digitales, muy buenas tardes. México, a todas luces, es una nación pluricultural, donde cohabitan e interactúan diversos colectivos, desde los más favorables, viéndose beneficiados al contar con una economía sustentable, activa y productiva, que contrastan históricamente con los sectores más vulnerables, viviendo en plena desventaja laboral, educativa, cultural y todo en el entorno social. Es el caso de las personas con discapacidad, quienes a causa del desconocimiento arraigado de la cultura de los estereotipos, se han visto imposibilitados a ejercer con plenitud los derechos estipulados de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando como resultado un contexto hostil que limita y desvaloriza las capacidades inherentes de profesión u oficio de cada individuo del colectivo. La Organización Mundial de la Salud entiende como discapacidad aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como una consecuencia directa de la diferencia como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. El número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. Esta cifra resulta de más de 6.179.890 personas que fueron identificadas con discapacidad, más los 13.934.448 que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida cotidiana, como el caminar, el ver, el oír, hablar, recordar o concentrarse. En el Estado de México se tiene, con base en las últimas mediciones realizadas, un total de 2.583.000 personas con alguna discapacidad, 1.237.000 personas con alguna limitación y 537.000 con problemas o adicciones mentales. Nuestra entidad es el motor económico del país, derramando anualmente más de 45.000 millones de pesos y teniendo alrededor de 12.500 empresas de diversos giros operando en la entidad. Actualmente, el servicio público estatal, alrededor de 483.000 trabajadores, contribuyendo de esta manera a la economía integrada en la entidad. Sin embargo, dentro de los grandes retos a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad, se puede apreciar la falta de protocolo de inclusión y contratación laboral dentro de las empresas e instituciones del sector público y privado. En el Estado de México, el porcentaje no llega ni al 6%, pues la Secretaría del Trabajo solo es replicadora y vincula al Sistema Nacional de Empleo, pero no genera programas y acciones propias para incorporar a este sector poblacional
Por lo anterior, es imperante el exhortar tanto a la iniciativa pública como a la privada para que puedan adoptar protocolos que garanticen la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Lo anterior resaltaría el valor socialmente responsable que predomina en el sistema productivo de cada esfera, tanto empresarial como institucional, de tal manera de que el cumplimiento en lo ordenado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, porque con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política Libre y Soberana de México, 28, fracción primera, 38, fracción cuarta, 79, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 68, 70 y 73 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. La honorable 61ª Legislatura del Estado de México exhorto a la Secretaría del Trabajo del Ejecutivo Estatal de manera respetuosa a efecto de implementar programas, así como protocolos de inclusión y contratación para las personas con discapacidad en las empresas e instituciones públicas y privadas. Gracias por su atención.